Vamos a ir a Efesios, capítulo 5 en esta mañana. Estamos tocando durante el verano algunos temas de vida cristiana. Vamos a retomar con Lucas luego, pero durante este tiempo de verano vamos a estar tocando algunos temas de vida cristiana. Y justamente la carta de Pablo a los Efesios, a partir del capítulo 4 en adelante, hace el contraste y la aplicación del hacer con lo que somos en Cristo. Habla de deber y del 1 al 3 habla de doctrina. Así que es interesante entender lo que vamos a ver hoy a la luz del contexto de lo que Pablo ha estado hablando. No vamos a estudiar toda la carta ahora, pero vamos a ver un poquito el contexto a la luz de lo que Pablo estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Y dice en capítulo 3, antes de leer el capítulo 5, versículo 14, vemos un poco el contexto para entender el capítulo 5, el texto que vamos a ver. Pablo viene terminando de hablar todo lo que tenemos y lo que somos en Cristo. La bendición de haber alcanzado salvación por su gracia. Fíjense del capítulo 1 al 3, el hombre no hace nada. No aparece el hombre, sino aparece Dios haciendo nosotros. Por esta causa doblo mis rodillas, versículo 14 del capítulo 3, ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Estudiamos este pasaje. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, eso está hablando de la iglesia, que Cristo pueda sentirse cómodo en esa asamblea. Cristo ya había salvado, pero debía habitar por la fe en todo el corazón, a fin de que arraigados, cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con la iglesia, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. O sea, hermano, en una palabra, Pablo oraba para que la iglesia siga estudiando el Evangelio, siga estudiando el Evangelio, lo que vimos hoy. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién? Dios. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. ¿Dónde? ¿Dónde se glorifica a Cristo? En la iglesia. En Cristo Jesús por todas las edades. No solamente el tiempo de que Pablo escribe esa carta, sino por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia glorifique a Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Ahora van a ver el capítulo 4 que Pablo empieza a hablar. Ahora, yo pues preso en el Señor, les ruego, ¿a quién? Iglesia, les ruego que anden conforme, como es digno, a la vocación con que fuiste llamados, santos. ¿Vieron todo lo que vimos del capítulo 1 al 3? Todo lo que somos en Cristo, sentados en los lugares celestiales, nos adoptó, nos escogió en Él. Bueno, anden conforme a esa gran salvación. Anden conforme a la vocación con que fuiste llamado. Y ahí empieza a hablar con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Vimos este pasaje. Profundiza Pablo la vida cristiana. Ande, iglesia, ande conforme a lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que la iglesia a través de los siglos glorifique a Dios. No al hombre, a Dios. Ahora, capítulo 5, retoma Pablo. Recuerden que es una carta, no tiene capítulo y versículo. Eso se hizo después, es leída. Versículo 1 dice: sed pues, le escribe la iglesia, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. Anden en amor como Cristo nos amó. Pero dice Pablo, sean imitadores de Dios. La palabra es mimitex y hacer mímica de Dios. Hoy una hermana nos preguntaba, ¿cómo es eso de que Dios nos formó, nos creó a su imagen, nos creó como a Dios, a semejanza de Dios? Obviamente eso fue caído a través del pecado. La imagen de Dios en el hombre fue afectada en el hombre por el pecado. Pero en el nuevo Adán, en Cristo, es restaurada y Cristo se va formando en nosotros. Y ahora Pablo dice, sean pues imitadores de Dios, imiten a Dios. Y ahora Pablo va a empezar a hablar y nos va a dar 4 amonestaciones que van a contribuir a glorificar a Dios en nuestra vida. Pablo va a dar 4 amonestaciones a los efesios en su contexto para que su vida cristiana glorifique a Dios. Y para entender eso, vamos a orar y vamos a entender un poquito el contexto cultural de los efesios, que hemos tocado en Apocalipsis capítulo 2. Una iglesia muy linda, pero que había descuidado el primer amor. ¿Recuerdan que lo vimos? Acá está la iglesia, Pablo está hablando de la iglesia y dice, bueno, iglesia, tengo 4 cosas que decirles. Y ustedes vienen de todo ese contexto. Cuidado. Les voy a animar, les voy a dar 4 amonestaciones que les va a ayudar a caminar conforme a la vocación con que fueron llamados, ser santos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la carta a los Efesios. Gracias porque podemos tomar estos mensajes y nos vuelven a hablar, nos vuelven a redarguir, nos vuelven a impactar. Siguen llegando hermanos, siguen llegando amigos, y qué bueno, Padre, que escuchen tu palabra. Qué bueno la gente que está escuchando a través de la página web, Señor, sea impactada y transformada, y los que no te conocen sean salvados. En tu nombre oramos. Amén. Así que vamos a leer capítulo 5, eso fue la introducción, pero capítulo 5, versículo 1 en adelante al 14, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino más bien, antes bien, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues copartícipes, Reina Valera dice, partícipes, con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, saboreando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedlas, sáquenlas a la luz, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas estas cosas, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate. ¿De dónde? Hoy vimos eso, ¿no? ¿De dónde se tiene que levantar? De los muertos. Un incrédulo está muerto, no enfermo, muerto, y te alumbrará Cristo. Bueno, qué pasaje. Y qué lindo verlo ahora en todo lo que estamos viendo semanalmente, ¿no? Que nos invade, nos presiona, nos influencia a nuestros hijos en las escuelas, en los medios. Todo esto, el poliamor, las violaciones, el acoso, y todo el tiempo estamos recibiendo eso. Bueno, no es
nada nuevo. Ustedes dicen, ayer me decía un amigo, hablamos más de una hora. Yo creo que Diego estaba más de una hora con esta persona que está Diego por acá. Más de una hora me llamó y estuvimos hablando, y las cosas así en todo el mundo, la maldad está aumentando, es verdad, pero siempre hubo maldad. Y Éfeso lo caracterizaba. Y todo el círculo que le rodeaba a Tesalónica, Filipos, estaba influenciado por la cultura greco-romana. Y todos ustedes que lo estudiamos en la escuela secundaria, decimos que es lindo, mirá el arte, mirá la cultura, era asqueroso, era pagano, era vil, depravado. Algunos datos. En primer lugar, vamos a ver la primera amonestación que da Pablo, y te va a decir, y le va a decir a los efesios, cada uno hace la implicación a sí mismo: alejate de la inmoralidad. Aléjate de la inmoralidad. Toma distancia de la inmoralidad. Huye de la inmoralidad. No la enfrentes. Aléjate. Y esa es la primera evidencia, hermanos, de salvación en el creyente. Comienza a huir eso. No estamos glorificados, pero lo he visto muchos muchachos que se han convertido al Señor. No es que no tienen lucha o no tenemos lucha, un montón. Pero la primera evidencia es que tomamos distancia de lo que antes nos agradaba. Hay un cambio. Muchos dejamos novias, dejamos parejas. El sexo ya no fue lo mismo en el Señor, y anhelábamos tenerlo con la esposa que el Señor nos iba a dar. ¿Cuántos hemos pasado por eso? Y recordamos. Y Pablo está diciendo, lo primero que tienen que hacer, hermanos de Éfeso, aléjense fornicación y toda inmundicia o avaricia. Dice, ni aun se nombre entre vosotros. Es asqueroso. Eso no tiene que haber entre creyentes. No puede haber en la vida de un creyente esto. Y bueno, para entenderlo, les leo, miren lo que era el contexto. Y ustedes dicen, pero es muy parecido a lo que es hoy. Sí. O sea que no es nada nuevo. En la sociedad romana, dice, la sociedad romana era muy promiscua. Yo bajé cosas de historia, de cultura, de lo que era la convivencia en ese tiempo. Era muy promiscua y liberal, donde las relaciones sexuales fuera de la pareja eran consideradas totalmente normales, y donde para los ciudadanos libres existía una gran libertad sexual. Poliamor no es nada nuevo, ya existía en Roma. En Roma se creía que el amor disminuía la capacidad de pensamiento racional y era visto como algo ridículo. Miren, ayer estaba con mi esposa, de verdad, mi esposa está ahí. Salíamos de acá en Argentina decimos estacionamiento, un parking. Salíamos de un estacionamiento y el hombre empezó a hablar, le pagamos la tarifa, y nos empezó a hablar de su matrimonio de 41 años de casado. Dice, pero tenemos nuestros hijos separados. Y dice, la esposa de nuestro hijo ya tenía un amante antes de y uno ve raro hoy día que un matrimonio diga 41 años de casado. Es raro verlo, es raro ver esa supervivencia. Pero él mismo contaba del fracaso del matrimonio de sus hijos, oportunidad para testificar, los folletos y todo, fue muy lindo. Pero en Roma era visto como algo ridículo. Hoy en día te dicen, ¿cómo hicieron? Y se burlan. ¿Cómo aguantaste tanto? Bueno, en la antigua Roma existía un amplio desarrollo de la prostitución. Un filósofo de ese tiempo dice, es bueno que los jóvenes poseídos por la lujuria vayan a los burdeles en vez de tener que molestar a las esposas de otros hombres. Es visto como algo bueno. Tiene que haber, ¿saben lo que es burdeles, no? Prostíbulos. En el año primero después de Cristo se registró, el registro contaba con 32.000 prostitutas inscriptas. Les cuento, no les voy a decir el nombre de los grupos, pero estaban las prostitutas registradas en las listas públicas, que eran conocidas como las meretrices.
tenían monotributo, autónomo, carga social, tenían todo. Después estaban las prostitutas que ejercían su profesión donde podían, librándose del impuesto, que no la siguieran las VIP. Después estaban las prostitutas, que su nombre es ambulatare, significaba ese nombre por trabajar en la calle o en los circos. Después estaban las prostitutas de los bosques cercanos a la ciudad. Después estaban las prostitutas de los cementerios. Y después estaban las prostitutas más altas, que eran conocidas como las delicates, que eran las que iban con los empresarios, los clientes, los senadores, los negociantes, los generales de los ejércitos romanos. Generalmente, la mayoría de las prostitutas se podían encontrar en burdeles llamados lupanares, establecimientos que contaban con licencia municipal. Mira vos. También se encontraban las prostitutas cerca de los circos, los anfiteatros, las tabernas, los baños, las posadas. La arqueología ha corroborado ese hecho. Y existía una gran promiscuidad fuera del matrimonio. Ser esposa de alguien solamente tenía que ver con el estatus o el poder o la política. Un hombre casado podía mantener tantas relaciones como quisiera, incluso con sus esclavos. Y las esposas en los baños públicos con jóvenes. Terrible, ¿no? ¿Saben qué? Esto es asqueroso, hermanos, pero para que entiendan el contexto, cuando habla de la doctrina de los nicolaitas, cuando habla Pablo de estos versículos, ¿por qué lo dice? La promiscuidad terrible que había. Había calles, y hay calles, si ustedes van hoy a Pompeya, a las ruinas de estos lugares que están marcadas con genitales, me quiero decir. Hay hermanos que han ido ahí, a los baños públicos, a los prostíbulos, digamos a las zonas rojas. Así que no es nada nuevo lo que hoy ocurre. Sí está aumentando la maldad, sí se está legalizando la maldad y va a seguir. Pero esto ya venía y eso fue terrible en el tiempo primitivo de la iglesia, la inmoralidad sexual, dice el versículo 3, pero fornicación. Y toda, a ver si lo vamos a hacer leer a las damas que están colaborando. 3 y 4, por favor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Algunas palabras interesantes que Pablo está utilizando para entender ahora con la información que ustedes, de hecho, Afrodita era abiertamente conocida como la diosa de las prostitutas. Oh, gran detalle que lo hemos visto ya muchas veces. En la carta a las 7 iglesias vimos de estos dioses. La inmoralidad sexual, inmoralidad significa porneia, fornicación es porneia, donde viene la palabra pornografía. Significa fornicación y cualquier tipo de relación sexual ilícita e inapropiada. Impureza, acatarsia, equivale a perversidad de pensamientos y actos. Y avaricia, pleonexia, significa también deseos lujuriosos. Todo está ahí, está relacionado a una persona totalmente enferma y dominada por esto. Hablaba con un amigo cristiano, no voy a decir el nombre ni nada, y estoy seguro cristiano porque él fue confrontado por el Señor y fue restaurado, y dijo, me decía Adrián, cómo me dominó por años la pornografía y la perversidad sexual, por muchos años. Dios tuvo misericordia y gracia de mi vida. Fui esclavo de eso. Ayer hablamos. Wow, dice, te domina como la droga. Captura tu cuerpo, tu mente. Imagínense esta gente que venía de cultos religiosos así. La lucha que tendrían. Y Pablo hace una diferencia.
Y versículo 4 dice, pero ni palabras deshonestas, las Américas estoy leyendo, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino darte bien acciones de gracias. Dice, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, dice las Américas, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Y Pablo está diciendo ahí que toda esa lujuria que traían de su vieja vida se reflejaba en su forma de hablar. Tomaban el sexo como, ¿vieron qué pasa si han trabajado en fábricas o sus compañeros, vecinos, familia? La forma de hablar es tan grosera y tan baja, tomando el sexo como algo chabacano y bajo. Y Pablo dice, eso se estaba viendo en la iglesia misma, entre ustedes. El autor habla de una conducta indecente. No es la única carta que habla de eso. Acompáñenme por favor a 1 Tesalonicenses 4:3, capítulo 4, versículos 3 al 8. Y vamos a dar lectura. 4, 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Alto, hasta ahí, pausa. Estamos en Tesalonicenses. ¿Qué dice Pablo en cuanto a la fornicación en versículo 3? ¿Qué hay que hacer? Apartarse. Es el mismo principio. Tomar distancia. Tomar distancia. Nuestro primer punto, que estamos, son 4. Primer punto, huir, tomar distancia, salir. No creas que, no, pero yo soy fuerte. Yo puedo con esto. Apartarse. Seguimos, versículo 4 en adelante. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Todos estos grupos de iglesia lucharon contra estos pecados. Recuerden que Corinto también venía de este mismo contexto. Y Pablo en Tesalonicenses le dice, Dios no nos llamó a toda esa inmundicia, sino a santidad. Nosotros tenemos una cultura influenciada por el cristianismo, hermanos. Pero en ese tiempo la iglesia se estaba abriendo brecha. Y en el mundo pagano. Y Pablo dice en el versículo 6 que ninguno agravie ni engañe. ¿Sabe la frase ahí? Dice, ninguno agravie ni engañe a su hermano. La palabra esposa es traducida a cuerpo también. Cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad. Estoy leyendo Tesalonicenses. Dice, ninguno agravie nada a su hermano. Significa no pases la raya. No te pases la raya. Y entre paréntesis, muchos problemas de divorcio, lastimosamente, y de adulterio y de fornicación, muchas se ocurren dentro de las iglesias. Porque nos pasamos la raya. Problemas de infidelidades, hermanos, entre paréntesis, no es bueno que los matrimonios se hagan tan amigos de otro matrimonio y confundan las cosas. ¿Me entienden lo que digo? Mi amigo es el pastor Cristian, pero él no es amigo de mi esposa. Mi esposa es amiga de su esposa, pero ella no es amiga mía. Yo puedo ser amigo de Fabián, pero Verónica hay cierta distancia. Es un principio. Es un principio. Y lo que está diciendo Tesalonicenses es, no te pases la raya. Ninguno agravie nada. Y el contexto es fornicación y adulterio. Volvemos al mismo punto de Efesios. Y Pablo dice, miren, haya más bien acciones de gracia. Lo que metes en tu mente, lo que metemos en nuestra mente es lo que sale.
Hay algo muy práctico, tomado Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven? Su camino. ¿Con guardar qué? Su palabra. No el Facebook, no las redes sociales. Ayer este amigo me decía, mira Adrián, a mí me quisieron poner en un grupo, yo no quiero ningún grupo. Luché por años con la pornografía y todo eso, no quiero redes sociales, no quiero Facebook. Si tiene tropiezo eso, que parece que gastamos bastante tiempo, todo el tiempo con el Facebook, todo el tiempo, ¿por qué no lees un libro mejor? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no sacas? Yo saqué ya el Facebook, anoche decía, yo no voy a ser hipócrita, lo saqué del celular. Porque te estás un montón de tiempo viendo pavadas, pero pavadas ahí. Estupideces. Y muchas de ellas te llevan a cosas groseras, truanerías. Hermano, dígame si no nos pasa. Pablo está diciendo eso, tengan cuidado, hermano, tomen distancia. Y si tu celular, o tu computador, o tablet, lo que sea, te llevó a ver imágenes inapropiadas, tiralo. Pablo, el Señor usó siempre esa figura, ¿no? Si tu mano te hizo ocasión de caer, cortala, ¿no? No está diciendo que, porque es mejor entrarse en una mano, ¿no? Pero está hablando de un corte terminante con algo. Sácalo. Puedes vivir sin celular, ¿eh? Te aclaro. Sobrevivir. Yo sobreviví sin celular hasta los 22 años. Y toda una generación sobrevivió sin celular. Ahora, hermanos, acciones de gracia. Y hay ejemplos en el Antiguo Testamento de este mismo principio. Cuando el corazón y la mente están centradas en todas las cosas hermosas y resplandecientes que Dios nos otorga y que aún tiene atesoradas para nosotros, el interés en lo impuro se va. Mente vacía, les iba a decir eso, mente vacía, oficina de Satanás. El tema con qué lo está llenando tu mente. Y Jesús habló, dice, de todo lo que hay en el corazón. ¿De dónde salen los adulterios, los homicidios, las fornicaciones? No viene de afuera, viene de acá. Santiago dijo lo mismo. Génesis 39, acompáñenme. Antes de terminar este punto hay que sacarle el jugo. Huir. No es algo que Pablo inventa. Hay una historia preciosa en el Antiguo Testamento, preciosa, de huir. No sos cobarde. Como decimos en Argentina, Cacho, no sos menos macho por huir de una tentación. Hermana, no es menos mujer. Va a ir en contra de la corriente. Huir. Génesis 39, les voy a leer, así resumimos tiempo. Sucedió, Génesis 39, 7. ¿Están ahí? Sucedió después de estas cosas, conocen la historia, ¿no? Hermosa, es para leerla toda una tarde y disfrutarla, parece una obra maestra. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo, toda la vida de José, ¿no? Miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y versículo 10 de Génesis 39 dice, y ella insistía. Qué terrible, ¿no? Una vez yo también le digo, mirá, esta mujer cayó en esto. Dice, mirá, una persona me dijo, para que la mujer caiga así, el hombre por ahí descuidó su matrimonio. No es así. Sí puede ser, el hombre puede ser un zapallo. Puede ser un vago, que no escucha a su esposa, la maltrata, todo lo que quiera. Eso no te da excusa. Pero en este caso, y varias veces en la Escritura muestra, así como muestra hombres malos y perversos, también muestra mujeres malas y perversas. Proverbios 6 y 7. Está la mujer prostituta y está la mujer adúltera. Si es adúltera, ¿por qué es adúltera? Porque está casada. Y aquí dice, ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a dos cosas: a acostarse con ella y a estar con ella.
los porteños, los argentinos, y calentar la pava. O sea, no era un tipo que se hacía el bonito, tiraba algunas cosas. Él no quería ni estar con ella y obviamente mucho menos acostarse con ella. Es fuerte, ¿no? Pero así es la palabra de Dios. Versículo 11, pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres ahí adentro. Y decimos, bueno, nadie, me quedo entre nosotros. Nadie sabe. Entonces ella lo asió de la ropa, versículo 12, diciendo, acuéstate conmigo. Parece una telenovela, ¿no? No vamos a decir nada, pero parece una telenovela. Acuéstate conmigo. Y dice, él dejó su ropa en su mano y salió. ¿Cómo? Huyendo. Bueno, no vamos a meternos en la historia. El principio que tuvo José es el mismo que dice Pablo, huir. Sabemos la historia. Sabemos que ella lo acusó falsamente. No es nada nuevo, hoy en día pasa también. Hay cosas que son verdad y hay cosas que no son verdad. Lo acusó falsamente y José fue preso, pero Dios prosperaba a José. Y sabemos que llegó a ser casi como faraón para Egipto. Pero el mismo principio aparece en 1 Corintios 6, 18. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amado mío, huid de la idolatría. 1 Tesalonicenses 5, 22. Absteneos de toda forma de mal. Tomad distancia. Una fuerte y clara alabanza, dijo un autor, debe sostener nuestro corazón continuamente. Y el control del Espíritu Santo para huir a tiempo y controlar nuestros cuerpos. 1 Corintios 9, 26 dice, por tanto, yo de esta manera corro, dijo Pablo, no como quien sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo debajo del ojo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. El tema es este. ¿Qué control tenés sobre todo lo que te bombardea? Quizás estás en fornicación y quizás estás siendo influenciado por la fornicación. ¿Huís o crees que lo manejás de taquito? Total, nadie me ve el celular. Total, nadie sabe. José podría haber dicho eso, nadie se sabe. Dios sí pecaría contra Dios. Primer punto, entonces, huir. Para estar puros, para estar bien con el Señor, para andar como es digno la vocación con que fuimos llamados, huir. Huir. Tomar distancia. Huir. Aplicarlo, hermano, en todas las formas que el Espíritu Santo te esté guiando. Huir. Tomar distancia. ¿Va a ser duro? Y sí. Y sí. Yo tuve que dejar una novia. Era incrédulo, conocí al Señor, dije, no va. El pastor Cristian también, no va. Muchos de ustedes pasó lo mismo, no va. Esto no va, esto no glorifica a Dios. Esta relación es mala. Y no solamente les amonesta a que huyan, sino que les advierte. Miren versículo 5 al 6, por favor. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo empieza a hilar un poquito más fino. El primer principio es huir, salir de ahí, tomar la decisión de salir de ese lugar. Tenés que cortar con eso. Pero en segundo lugar dice, fíjense que nadie les engañe. No, porque sabes esto, que mírenme, síganme el versículo, no se distraigan. Ningún fornicario, o inmundo, o avaro, la misma característica que dio en versículo 3. Y agrega algo más, que es que, porque el sexo se transforma en tu ídolo. ¿Por qué? Porque te domina. Eso es lo que me decía ayer este amigo. Es su Dios. Es el Dios de este siglo. El mal sexo depravado es lo que domina el comercio. ¿Cómo venden las compañías? ¿Cómo te venden un auto? ¿Cómo venden las cosas?
Sino cada vez ves sexo en todos lados. A veces dice, ¿por qué tienen que mostrar eso? Están vendiendo un paquete de harina, ¿no? Y ustedes pueden, imaginen todas las propagandas que hay. ¿Qué tiene que ver eso? Y si no tiene sexo, la película no vende. Y si no tiene desnudo, menos. Es su Dios. Entonces Pablo está diciendo, es idólatra. Pero aclara, dice, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué quiere decir ahí, hermanos? Ninguno que practique esas cosas, ¿qué pasa? ¿Va al cielo? ¿Es algo o no es algo? No es algo. Así que en el versículo 6 se desprende ya, y Pablo hila más fino, y acá se mete con el dualismo y el principio del gnosticismo. Dice, escúchenme, iglesia de Efesios, escúchenme, que nadie les engañe con palabras estúpidas, vacías, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Le está hablando a la iglesia. ¿Saben qué decía? Lo vimos en Apocalipsis capítulo 2, 3, Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, versículo 14, en Apocalipsis 2, 15, dice, también tienes ahí lo que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. ¿Se acuerdan, no? Gente que está diciendo, la materia es mala, es una necesidad biológica que debe ser satisfecha, no tiene que ver con lo espiritual. Yo puedo buscar a Dios, pero hay una necesidad biológica, como comer, como beber, como crecer. El sexo también es una necesidad biológica que debe ser satisfecha. Eso es el dualismo. Eso estaba en Corinto, eso estaba en Éfeso, eso estaba en la doctrina de los nicolaitas. Y esa era la idea gnóstica que estaba entrando en las iglesias y que hoy es doctrina de muchas iglesias. ¿O no? Y ves un pastor que está en concubinato, otro que está con otra cosa, otro que practica otra cosa, y dice, bueno, errar es humano, perdonar es divino. ¿No escucharon eso? Yo lo escuché en la iglesia, hermano. Miren lo que dijo 1 Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nuevamente, ahora es Juan, no es Pablo. No sean tontos, no se engañen, porque viene toda esta gente con estos pensamientos, son inconversos, que se sientan en sus iglesias y disfrutan de la pornografía y su doble vida. Nadie les engañe, 3:7, 1 Juan. El que hace justicia, así de sencillo, ¿qué es? Justo, como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo. No va a mediante, no ahorra palabra, Juan. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras? Del dominio del pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, miren, 1 Juan 3:9, está bien claro, no practica el pecado. Vamos a leer juntos. 3:9, 1, 2, 3. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Claro, echarle agua. No te está diciendo que es impecable, te está diciendo que no es una práctica normal. Hubo un cambio, hermanos, en nosotros. Yo ayer recordaba cuando el pastor habló del primer mensaje de salvación que escuché en la iglesia donde me convertí. Yo sentí que el infierno se abría abajo mío. Yo no sé qué pasó por estar sentado en el último lugar y pasé adelante. Creí en el Señor, estoy seguro que allí creí y Dios comenzó una obra de cambio en mi vida, como en muchos de ustedes. Pero algo que he visto en muchos muchachos llegar a Cristo es que su vida licenciosa cambió, no fue la misma. Y no es que no cayeron después, no es que fueron perfectos, pero no fue lo mismo. No fue lo mismo. Yo no podía volver a la colimba siendo el mismo.
algo había cambiado. Algo me decía que no estaba bien. Había una luz roja. Y no sabía qué hasta que empecé a ir a instituto bíblico, a crecer. Y sigo luchando y seguimos luchando. Pero hubo un cambio. Pablo está diciendo, y nadie les engañe. No vayas a esa iglesia que no te dice nada. Algunos buscan iglesias que no digan nada de estos temas. Entonces puedes vivir en concubinato como se te da la gana, o salir con este, salir con aquel. No quieren ser ofendidos en ese aspecto. Pero Pablo dice, mira, nadie les engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, los incrédulos. ¿Cuánto más nosotros? Pero les está animando a arrepentirse. En Apocalipsis 2.15 dice, tienes ahí lo que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, por tanto arrepiéntete. Siempre el Señor nos lleva al arrepentimiento. Y Pablo en capítulo 2, versículo 2 le dice, ustedes eran esa gente en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No son los carnales, son los incrédulos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, este mensaje lo dimos hace tiempo cuando vimos Efesios hace unos años atrás, y en la aplicación había notado, llamemos las cosas por su nombre, lo que es pecado, pecado, y buscar iglesias que llamen las cosas por su nombre. Si una persona se dice ser cristiana y no ha cortado con sus hábitos pecaminosos, algo no ocurrió. Algo no pasó. ¿Hay lucha? Lo hay. Sigue, ahora les amonestan. Miren, versículos 7 al 11, por favor. Les advierte a huir, les guía a arrepentirse, les amonesta. 7 al 11, por favor. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Usted va a ver desde el versículo 7 al 11 que lo que predomina es un contraste entre luz y tinieblas. ¿Lo ven? Luz y tinieblas. Y está diciendo, no participen con ellos. Le está dando una amonestación fuerte. No sean copartícipes de ellos. Pablo contrasta su condición anterior con la presente. Dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Tiene que haber un contraste entre lo que el mundo vive y lo que vivimos nosotros. Y no podemos ser copartícipes diciendo, es la forma con que se ama. Bueno, está bien, no hace mal a nadie. Además, estamos siendo invadidos por el ¿cómo se dice? LG, todo eso. Estamos siendo invadidos y nadie se atreve a decir en el ambiente incrédulo, nadie tiene las agallas de decir, eso está mal. Y Pablo está diciendo esto a la iglesia. Por eso, hermanos, nuestra iglesia va a sobrevivir en la medida que pastores y sus miembros sigan diciendo a los hermanos y respetando la palabra de Dios, esto está mal y esto está bien, esto dice la Biblia y esto está mal, te guste o no, la puerta está abierta. ¿Querés buscar una iglesia que te diga está todo bien? Vení. Pero nosotros te vamos a decir, quédate
Crece, pero cambia. Dios quiere cambiar tu vida. Y Pablo pone acá, dice, usa metáforas. Fruto, habla 3 frutos de la luz. Fíjense, el fruto del Espíritu es en todas: bondad, justicia y verdad. La definición dice, de bondad es todo lo bueno, todo lo benigno, todo lo que hace bien. Justicia es rectitud, equidad, sugiere todo lo que es correcto, equitativo, sin error o falla. Y verdad habla de certeza, honestidad y aún la sinceridad. Ese es el fruto del creyente. Va a ser sincero. Una persona, miren, el proverbio dice, inoportunos son los besos del que aborrece, fieles son las heridas del que ama. El que te ama te va a decir, cacho, está mal. Estoy orando para que conozcas a Cristo. Tan mal como estás andando. Así que la obligación del creyente es advertir a los que no conocen a Cristo de las consecuencias de continuar en la oscuridad y las obras malas que hacen en ella, siguiendo filosofías equivocadas. ¿Qué desafío, no? Oh. Que te plantes ahí y dices, mira, podrán decir el colectivo, el micro, el avión, lo que sea, pero la Biblia dice que esto está mal. ¿Saben qué? Son un par de versículos, porque es hermoso. Mateo 14, del 1 al 5, hubo un hombre que hizo eso. Le costó la cabeza. Mateo 14, versículo 1 al 5. Del 1 al 5, hermanas, por favor. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Quería matarlo, dice, ¿sabe qué? Discúlpeme, rey, pero la mujer que usted tiene no le pertenece, de su hermano. Usted está en pecado. Le costó la cabeza. Después vean ustedes, después lo buscan en su casa, Marcos 6, 14 al 29, que en ese tiempo que estuvo Juan en la cárcel, Herodes iba y lo escuchaba. Ayer veíamos con los jóvenes, lo escuchaba de buena gana. Y hasta llegó el punto que la mujer lo hizo matar y pidió la cabeza, y él le costó y se entristeció. Porque Juan le decía la verdad. Le gustaba la tortura a este hombre. Dice, estás en pecado, estás en pecado, estás en pecado, estás en pecado, estás en pecado. Y él iba con el banquito y lo escuchaba. Pero qué agallas, ¿no? Qué valor. Y eso está diciendo acá, el mismo texto. Hermanos, volvemos a Efesios. Dice, no sean partícipes en las obras, no se acomoden. Digan las cosas, digamos las cosas por su nombre. Tenés que alejarte del pecado, tenés que alejarte de la fornicación, tenés que ser advertido de no tratar esas cosas livianamente, como decir, bueno, es una necesidad humana, está bien. Pero también Pablo te amonesta a ser luz y denunciar el pecado con amor, pero hacerlo. Leemos del versículo 12 al 14, hermana, por favor. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pablo te dice que tenés que alejarte del pecado de la fornicación, de adulterio. Te advierte, es algo serio, no te dejes engañar por los que enseñan otra cosa. Te amonesta a hacer luz y por último te anima.
Mira, y te lo dice el versículo 12, es horrible ver lo que ellos hacen. No te acostumbres a la televisión, no te acostumbres a ver esas cosas. Es asqueroso, es depravado. Un ciudadano podía mantener relaciones sexuales fácilmente con su esposa en casa, con un hombre en los baños, con una prostituta en un burdel o con un esclavo, y solo ser criticado si no era capaz de mantener cada cosa en su lugar. La moral de la sexualidad romana giraba alrededor de la idea del autocontrol. Ese era el pensamiento. Horrible. ¿Entienden por qué Pablo dice lo que dice? Es vergonzoso. Aún hablar de lo que hay en secreto, eso no tiene que estar tampoco en la iglesia. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y esta es la condenación, Juan 3:19 al 20. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque aquel que practica lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Los rayos correctivos expuestas a la luz purificadora del Evangelio traen reacción. Y en algunos hermanos, este es el desafío hermoso, podemos ir con el Evangelio a esta gente. Podemos ir. Y Pablo acá toma Isaías 60. Dice, se ve que era, algunos dicen que era un texto que se citaba cuando se bautizaban. Pero estos muertos espirituales pueden conocer a Cristo. Toda esta gente, hablarle a una prostituta, hablarle a un adúltero, hablarle a alguien así, porque no estamos buscando una iglesia que sea compuesta por gente moral, sino pecadores. Pero tenemos que tener las cosas en claro nosotros. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La principal necesidad de estas personas en el contexto de los efesios era el Evangelio, mostrarle que están perdidas. Y Pablo iba detrás de la iglesia, que no pierdan la luz. Es lo que tratamos también en las iglesias, en las 7 iglesias. No te acomodes, marcar la diferencia. Estás alejándote de la inmoralidad, escuchás las advertencias en cuanto a este tema, o buscas iglesias que no hablen de ello. ¿Qué vas a hacer frente a estas amonestaciones de Pablo? A caminar en un fuerte contraste frente a todas las tinieblas que nos rodean. ¿Estás animado a hablar de Cristo a quien sea gay, travesti, transexual? ¿Cuántas cosas hay, no? Transexual, ¿qué más? Todo eso, todos necesitan a Cristo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos en tu espíritu a huir, a alejarnos, aunque pasemos vergüenza, aunque seamos acusados, a alejarnos de todo lo que es fornicación, adulterio, huir de toda esa basura que el mundo da. Da el poder a hombres y mujeres para cortar si han entrado en pornografía, Señor. Ayúdanos a llamar las cosas por su nombre, a discernir, a hacer luz, a predicar la luz, Señor, y a llevar el Evangelio a los perdidos. En tu nombre, amén.